Ok, entonces primero empezamos por ahí dando algunas sugerencias, sobre todo como les había indicado, tanto en la clase de hoy, mejor dicho, en la clase precisamente vamos a dedicarle solamente a la revisión a realizar alguna estrategia para que en la evaluación tengamos un buen resultado. Pero además, en esta semana ustedes tienen que asistir a tutorías, sobre todo las personas que hayan tenido algún trabajo no entregado o les haya ido mal en la prueba, ¿correcto? Entonces, de acuerdo al horario que yo me generé, ustedes tienen tutorías el día jueves, ¿sí? Jueves a las 9 de la mañana deberían conectarse. Entonces, de acuerdo a ello, también yo les había indicado de que las formas en que vayamos a recuperar estas notas van a ser a quien no haya dado la prueba, se le tomará una prueba oral, simplemente realizándole unas preguntas aleatorias dentro del contenido visto hasta la presente clase. Y en caso de que no hayan entregado una tarea por cualquier situación, eh, nos planteamos algún tema específico que nos proporcione la recuperación correspondiente, ¿correcto? Sobre todo, ya saben ustedes que a mí me gusta ir por la parte práctica o en este caso semipráctica. Entonces, la idea de la recuperación de las tareas se enfocaría en alguna simulación, en algún software, en el manejo de algún software especialmente, ¿correcto? Eso podemos hacer para la recuperación de aquellos que no hayan entregado tareas. Em, no sé, ¿alguna duda, alguna pregunta? Inge, buenas tardes. Una pregunta. Dice recuperación para los que no entregaron, o sea, para Ajá. los que hayan entregado, pero o sea, ya hay las notas de esas tareas. Si igual si tienen nota baja en las tareas, igual se puede hacer lo Claro, mismo o ya no, o se solo a los puede que no también. entregaron Sí, ya. sí, sí. No, no, no hay ningún problema. Para todos está esa opción, ¿sí? Incluso estoy todavía en la calificación de las tareas y de todo lo que me han entregado, así que ya poco a poco irán obteniendo sus resultados incluso para eso. Como ustedes tienen tutorial jueves, hasta el jueves yo pienso que ya tienen sus resultados totales, ¿sí? Incluso, de ser posible, el día de mañana mismo intentaré tener todos los resultados de las tareas que se hayan enviado, ¿sí? No recuerdo exactamente cuántas fueron, si fue una, pues una, o de lo contrario, las que hayan sido, ¿correcto? El resultado de la prueba, ustedes ya lo saben, ya lo conocen. Creo que el mismo día de la prueba se proporcionó por el Moodle directamente, ¿sí? Entonces, igual, de todas maneras, si se olvidaron o lo que sea, igual lo podemos revisar en el horario de tutoría y ahí vamos a realizar alguna otra recuperación adicional, ¿sí? Solamente, es decir, la recuperación mediante prueba oral es solamente aquellos que no hayan dado. Aquellos que quieran recuperarla, generamos asimismo algún tema de simulación o alguna otra actividad que nos permita la recuperación, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra Inge, duda? gracias. ¿Ya? Sí, ingeniero, yo que te quería preguntar. Por ejemplo, en mi caso, en la tarea número uno, yo no es que no quise entregarlo, sino que el link no estaba habilitado. ¿Ya? Entonces le había mandado un correo indicándole qué es lo que pasaba y me supo indicar que iba a activar algún enlace y eso para poder volver a enviar. Ya, pero si el problema fue solamente por usted, entonces pasa como que no entregado nada más. Entonces tenemos que recuperarla tal como acabamos de indicar, ¿sí? Entonces, como les había dicho, incluso el correo es para solucionar alguna dificultad, pero si los demás no tuvieron dificultades de subirla, entonces no sé qué pasó. No podíamos hacer algo al respecto, ¿correcto? Que Em, yo también tuve el mismo inconveniente. ya. Sí, Inge, yo también le mandé un correo inclusive. Bueno, de No todas somos los maneras, únicos, dije.
Bueno, son tres, tres únicos. Tenemos que hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Horario de tutoría, obligados a Inge, reunirnos para poder generar la una respuesta. pregunta, y en Dígame. ese mismo tiempo de la tutoría se va a hacer la recuperación. Yo digo más por el tema del trabajo, a esa hora estamos en labores, bueno, se puede asistir a la tutoría, pero hacer el trabajo en ese mismo Ah, no, no, no. tiempo. No, 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 no. En la tutoría es, bueno, sobre todo, si no ha dado la prueba, eso sí, la prueba se da en ese instante, la prueba oral. Pero para cualquier otro tipo de situaciones, que serían las recuperaciones, simplemente generamos temas y les proporcionamos. Eso es todo. Y eso se dejaría hasta la siguiente semana como tarea de recuperación. Ya, Inge, Ujú. gracias. Sí, eso sí. Em, A mí me gustaría que podamos interactuar. Recuerden que esta clase es para ustedes. Entonces, empecemos con dudas, empecemos con preguntas. Yo requiero de que ustedes revisen el contenido de la asignatura y generen preguntas, ¿sí? Para que de eso vayamos conversando y aclarando todas esas situaciones. Entonces, díganme, preguntas, Una cosa, ¿sí? ¿cómo va a ser la evaluación de la próxima semana? Teórica, preguntas y respuestas normales. Eh, Va a ser en las 2 horas, Inge. yo creo que no. Solamente utilizaremos el tiempo suficiente que, como siempre, aproximadamente unos 15 a 20 minutos. En este caso, em, voy a ver si les genero 10 preguntas a diferencia de la evaluación anterior, que era 5 preguntas. ¿Sí? Entonces, sin embargo, tendremos 3 minutos por cada una de las preguntas. Entonces, tenemos 30 minutos para la prueba. Y el resto seguimos con la asignatura normal. Listo, Inge, gracias. Ujú, ¿ya? Profe, Incluso, dígame. profe, en base a lo que comentó que se iba a realizar la prueba en base a las preguntas, no sé si es que hay la posibilidad de generar algún tipo de cuestionario para nosotros podernos basar o no hay cómo. Lo que yo siempre hago, quizás inclusive me conocen, yo hago un cuestionario, pero yo no pongo específicamente esas preguntas. Siempre las muevo, las doy vuelta o lo que sea, pero siempre coloco una pregunta que quizás sea lo mismo, pero dicho de otra manera. Entonces, en ese aspecto, yo puedo ayudarles con un cuestionario. Podemos generar ahorita un cuestionario, pero siendo bien claros de que las preguntas tal cual no van a salir, porque incluso de forma presencial, eso ya lo hice, yo ya vi algunos resultados no favorables, es decir, ustedes saben la copia, ¿correcto? Entonces, eso nada más, o sea, si estamos claros en esa situación, yo les puedo ayudar con el conjunto de preguntas. Incluso el semestre anterior llegaron algunos comentarios de que se les da un cuestionario y no se les toma de ahí. Entonces, ¿para qué? Entonces, por eso les aclaro desde ahorita mismo. O sea, yo lo que hago es, si les tomo de ahí, el contenido al menos se encuentra ahí, pero las preguntas no son literales tal como se genera en el cuestionario. Eso sí, o sea, si estamos claros con eso, podemos trabajar en un cuestionario ahorita mismo. Ingeniero, buenas noches. Buenas Si noches. trabajamos en el cuestionario me imagino que debe estar relacionado a los temas de la prueba. O Claro que sea, sí. entonces, como para tener una idea de qué es lo importante de estudiar. De los Entonces, Exacto. temas. exacto. O sea, claro, no es tal cual como nos va a tomar, pero, o sea, esté relacionado a lo que se va a tomar y los conceptos que deberíamos estudiar más que todo. Claro que sí, o Ajá. sea, claro, esa es la idea y siempre yo genero cuestionarios con esa idea realmente. Sí, sí, eso, por eso les digo que a todos les quede claro para que no tengamos después algún mal comentario al respecto, nada más. Sí, entonces podemos hacerlo sin problema. Como les digo, incluso las preguntas que se encuentran en el cuestionario sí salen, solo que a veces hago como una sola pregunta, digamos 2 o 3 preguntas en una sola
En otras circunstancias, en vez de que la respuesta salga como respuesta, lo transformo en pregunta y por lo tanto la respuesta se vuelve, perdón, la pregunta se vuelve respuesta. Entonces, o sea, a la final salen de ahí. Por eso es que es una ayuda realmente bastante grande, diría yo, de el generar un cuestionario. Desde ese punto de vista podemos trabajarlo desde ahorita, ¿sí? Entonces, de todas maneras, yo necesito que me hagan preguntas, necesito que sus dudas se puedan solventar incluso en esta clase, por favor, de todos los temas vistos. No sé si nos tomamos, aunque sea unos 10 minutitos para esa revisión y luego empezaríamos con la generación del cuestionario. ¿Sí estamos? Sí, Ya, por favor, entonces tomémonos 10 minutitos nada más. Revisemos. Las preguntas de la clase 1 dice de la siguiente manera. La primera pregunta, ¿cuáles son los fenómenos que ocurren cuando se trabaja con radiofrecuencia? Principalmente, la respuesta a esta pregunta es el fenómeno electromagnético, ¿sí? Ese es en primera instancia. Describiéndose cómo, es decir, a qué nos referimos con el fenómeno electromagnético. Simplemente a que cuando una corriente una corriente de alta frecuencia llega a un conductor o a una línea de transmisión, esta generan campos magnéticos y campos eléctricos. Y a medida que eso se realiza, la onda electromagnética se propaga a través de la línea de transmisión. ¿Ok? Además, ¿cuáles eran? Bueno, esa es la segunda pregunta. Dice, ¿cuáles son los fenómenos de propagación que ocurren en una línea de transmisión en RF? Es la segunda pregunta. Es decir, ¿qué pasa después de que la onda electromagnética viaja por la línea de transmisión? ¿Qué es lo que va a pasar? Se encuentra con los problemas o con los fenómenos de impedancias, sobre todo desacoplamiento de impedancias entre la línea de transmisión y la impedancia de la carga. ¿Ok? Esos son los fenómenos que se producen en la línea de transmisión. Tercera pregunta. ¿De qué se trata el enfoque de análisis de circuitos eléctricos de una línea de transmisión? Simplemente el análisis que nosotros realizábamos. Es decir, recuerden que existen dos enfoques generales, o al menos yo los puedo subdividir en dos enfoques. El uno es desde el punto de vista del análisis electromagnético, que ustedes lo realizaron ya en una asignatura previa, electromagnetismo o algo parecido. Y el segundo enfoque es el que nosotros lo habíamos topado, porque el enfoque de análisis de circuitos eléctricos nos ayuda a nosotros primero a facilitar el comportamiento o la comprensión del comportamiento de la línea de transmisión y todos sus fenómenos, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? Simplemente de la representación circuital de una línea de transmisión mediante elementos básicos de circuitos que son elementos RLC y un elemento adicional que era la G, que era conductancia, ¿correcto? Ese es de manera general el enfoque de circuitos eléctricos. ¿Ok? La siguiente pregunta dice, ¿conoce otros enfoques de análisis? Justo lo que les mencionaba, ¿no? El otro enfoque de análisis es el enfoque electromagnético, en el que se utilizan todas las ecuaciones de Maxwell para poder identificar cada uno de los procesos electromagnéticos en cualquier elemento conductor. Ese es el otro enfoque. Así nada más, solamente hay que saber lo que eso existe. Debieron haberlo estudiado también. Entonces, si nos adentramos en ese tema, pues realmente es un semestre adicional que ya ustedes lo recibieron. Y la última pregunta dice, ¿cuáles son las ventajas o qué ventajas y desventajas presenta el enfoque de análisis de circuitos eléctricos de una línea de transmisión?
Obviamente, a la hora de decir ventajas y desventajas, se puede hacer una especie de comparación con el segundo enfoque, ¿no? Con el enfoque de electromagnetismo. Entonces, ¿qué ventajas presenta? Primero, facilidad de análisis. Segundo, uso de elementos ya conocidos. Como yo les indicaba, posiblemente dentro del análisis electromagnético, en el otro enfoque, eh, al utilizar nuevos conceptos, por ejemplo, teníamos un conjunto de, me parece, 4 o 6 ecuaciones que representaban el conjunto de las ecuaciones de Maxwell, aparecían términos que eran nuevos y que además tenían unas acepciones bastante complejas, incluso desde el punto de vista de estudiante. Cuando yo fui estudiante, pues uno choca, ¿no? Porque realmente es un mundo nuevo cuando empieza con las ecuaciones de Maxwell. Por otro lado, que también, ¿en qué nos ayuda? ¿Cuál es la otra ventaja? Que simplemente en el enfoque de circuitos eléctricos, los, eh, los teoremas que se implementan ya son conocidos, por lo tanto, podemos trabajarlos de manera mucho más sencilla. ¿Cuáles son esos teoremas? Ley de Ohm, ley de Kirchhoff, así de simple. Em, tenemos además, tenemos como ventajas, además, que la representación de los fenómenos es mucho más sencillo. ¿A qué nos referimos con esto? De que, por ejemplo, cuando utilizábamos la ecuación de onda transformada desde el punto de vista de los fasores, observábamos nuevos fenómenos que para nosotros era mucho más sencillo poder visualizarlo. Es decir, simplemente con que generemos la ecuación de onda, ya nosotros podíamos tener una respuesta matemática en la que se representaban ondas incidentes y ondas reflejadas. Cuando se trabaja con el otro enfoque, con las ecuaciones de Maxwell, realmente el procedimiento de análisis es mucho más complejo y no es tan sencillo como con este enfoque la visualización de esos nuevos fenómenos, ¿sí? Entonces, hasta ahí pudiéramos determinar o eh, enlistar las ventajas. ¿Qué desventajas podemos tener en este enfoque de circuitos eléctricos? Sobre todo, la principal desventaja proviene directamente de la ventaja principal. La ventaja era la visualización más fácil, ¿no? Se podía visualizar de forma más sencilla los fenómenos que se producen en las líneas de transmisión. Esa ventaja nos produce específicamente una gran desventaja, ya que al ser una representación circuital, la representación es muy genérica, muy general. Y por lo tanto, cuando nosotros queremos hacer un análisis específico de una cierta línea de transmisión, realmente tenemos problemas, no podemos hacerlo, ¿sí? Es decir, el mismo enfoque, las mismas ecuaciones que nos generan cuando ya tenemos el circuito que nos representa la línea de transmisión, no nos permite realizar un análisis más detallado. Em, por ejemplo, cuando nosotros ya llegamos a visualizar los modos de propagación, la mayoría mejor dicho, solamente el modo fundamental TEM es el que nosotros podemos analizarlo desde el punto de vista de circuitos eléctricos, desde este enfoque. Los otros modos superiores realmente surgen desde el análisis del otro enfoque, ¿sí? Sin embargo, se hace un gran esfuerzo en poder representarlos con el enfoque de circuitos eléctricos, pero en realidad no es posible, ¿correcto? Todos esos fenómenos solamente son visibles desde el enfoque del electromagnetismo, ¿sí? Hasta ahí estamos. Esa era la duda que tenía el compañero. ¿Alguna pregunta, señor Monte? No, ingeniero, más que todo Ya. una pequeña
petición. Lo que pasa es que como había mandado esta tarea Ajá, y estas preguntas, en nada tengo parecido a lo que me acaba de decir. ya, Entonces, ya sé que la tarea va a ser mal. Entonces, ¿cómo podría ser la recuperación de una vez? Porque estoy ya. totalmente enfocado en lo que, Ok, en mis ok. respuestas. Ajá, No se eso más que preocupe. todo. Bueno, sí, sí, no, no hay problema. Por eso mismo nos tomamos estos 10 minutitos para poder revisarlos. Igual, si desean, por eso les decía, vayan sacando incluso quizás algunas preguntitas en una hojita y la vamos resolviendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la siguiente tarea? Profe, Dígame. profe, no sé si me puede aclarar con palabras un poco más entendibles, ¿no? Ujú, Resulta que yo estoy apuntando, ¿no? Y usted aclaró que las ventajas y desventajas, las ventajas para mí que yo apunté en este caso en base a lo que usted explicó, ujú, yo tengo un fácil análisis, uso de elementos conocidos, ley de Ohm, ujú, perdón, y la ley de Kirchhoff. Pero ujú. en desventajas, como que como que me confundí. Ya, simplemente yo lo registré como eh, la presentación muy genérica. O sea, no llegué a una conclusión muy Ya, más exacta para ya, registrar como. no se preocupe, ya. ¿A qué nos referíamos? Precisamente la desventaja es que cuando nosotros utilizamos la representación circuital y solamente utilizamos los teoremas de Kirchhoff y la ley de Ohm, no nos permite, por ejemplo, como dijimos, revisar el comportamiento de los modos superiores de propagación. Entonces, eso es que no es que, ¿cómo les puedo decir? Lo que pasa que las mismas ecuaciones que se utilizan, el mismo enfoque de circuitos, no permite hacer eso, ¿sí? Entonces, lo único que nosotros podemos llegar a hacer con la teoría de circuitos es la descripción del modo fundamental TEM de propagación en el que solamente podemos evidenciar de que el campo magnético está de forma transversal alrededor del conductor y el campo eléctrico también se encuentra de forma transversal tanto a la dirección de propagación como a la dirección del campo magnético, ¿sí? Solo hasta ahí podemos llegar con este enfoque de circuitos eléctricos. Recuerden que después de ello nosotros vimos un gran conjunto de modos superiores de propagación. Todos esos modos superiores no son posibles de representar o en el caso máximo que quizás se pueda hacer la representación circuital, realmente es un procedimiento mucho más complejo en el que no podemos meternos, ¿correcto? Por eso es que decimos que ya que el modo fundamental es el modo más básico de propagación de una onda, por eso es que esa representación del enfoque circuital nos ayuda a analizarlo. Ahora, ¿cuáles son los modos más específicos o el resto de modos que les llamamos modos superiores? Ellos no podemos representarlos con estos circuitos, ¿sí? No hay un circuito, no podemos hacer un contraste entre el comportamiento de ondas eléctricas y magnéticas con un circuito específicamente, ¿sí? No podemos hacer esa representación. Por eso es que decimos que solamente podemos hacer un análisis general, un análisis genérico de la propagación en las líneas de transmisión. Y ya que sabemos, por otro lado, ¿por qué también decimos genérico? Porque la propagación, como vimos, depende del material de la línea de transmisión, depende depende de las características dieléctricas y magnéticas del material de la línea de transmisión, depende de la longitud de la línea de transmisión, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros queremos hacer un análisis más detallado, queriendo cambiar, por ejemplo, utilizar un cierto tipo de material, por ejemplo, quiero usar cobre,
Después quiero hacer el mismo análisis cuando estoy haciendo con líneas de transmisión de aluminio. Después quiero hacer lo mismo con líneas de transmisión, no sé, de zinc o de cualquier otro tipo de elemento. No se puede, ¿sí? Por eso es que el análisis desde el enfoque circuital es genérico, nada más. Cuando ya quiero especificar algún tipo específicamente de línea de transmisión, ya no se puede. No podemos hacer un análisis muy detallado con cada una de las variables que se pueden incorporar en una línea de transmisión, ¿sí? Ahí estamos claros. Sí, sí estamos. Se perdió el micrófono. Sí, profe. Sí, Ya, gracias. listo. Bien. Bien, entonces, siguiente tarea. Tarea que Profe, tenemos. profe, Dígame, dígame. profe, profe. Antes de que continúe, perdón, le corto. Ujú. Ya. En caso de que usted plantee una pregunta con una desventaja, ¿cómo, por ejemplo, cómo la plantearía para nosotros poder entender? Veámosle. De hecho, porque está un poco medio confusa. Esa es lo que usted está exponiendo. O Mm, sea, pues, por eso es más que todo que me hago ya, referencia a esa pregunta. ya. En caso de que la pregunta fuera, ¿cuál es la principal desventaja o cuál es la desventaja que presenta el enfoque de circuitos eléctricos? Se podría tomar como respuesta la siguiente, así más, o sea, más resumido, ¿no? Que justo lo que acabamos de indicar, el análisis de las líneas de transmisión se lo puede realizar solamente en términos generales. Cuando se espera analizar variables distintas, no es posible. Así de simple. Ujú. Y en este caso nosotros ahí tendría como una respuesta de ventaja o desventaja. Esa sería solo la desventaja, en caso de que la pregunta sea solo de desventaja. Ya, chévere. Listo, profe. Ya, bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Ok. Entonces, tarea para ahorita, ¿sí? Eh, mm, 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 Tarea para ahorita. Ok. Vamos a realizar un, un mapa conceptual o un organizador gráfico que nos permita representar el contenido de todas las 6 semanas vistas de clase. ¿Sí? Esa sería una tareita para ahorita hasta